Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hacer este rostro con lápiz negro, con grafito. La misma técnica que usé en uno de los videos que ya hice para realizar un paisaje, pero en este caso la voy a utilizar para realizar un rostro, este rostro. Lo que voy a utilizar es un papel liso. Lo ideal para este tipo de trabajos es que el papel sea lo más liso posible, que no sea muy poroso. A ver, se puede utilizar un papel poroso también, no hay ningún problema. Simplemente se verá un poco más la textura cuando uno trabaje con el polvo de grafito. El gramaje no es excesivo, creo que son unos 120 gramos, no mucho más. No es un papel muy grueso, pero me sirve perfecto. Me baso en una foto, como siempre. A partir de esta foto lo que hago es un dibujo base, un dibujo de referencia. No lo hago muy detallado, simplemente para ver ciertas proporciones, dónde voy a colocar los elementos, porque lo que va a pasar cuando trabaje con el polvo de grafito encima, como me sucedió con el paisaje, voy a tapar prácticamente todo este dibujo, pero me van a quedar ciertas zonas, ciertas referencias que me van a servir. Una vez que tengo el dibujo, este dibujo tenue de base, tomo la barra de grafito con una lija, empiezo a raspar para generar este polvillo. Una vez que considero que tengo suficiente material sobre la hoja, con el trapo doblado en forma redondeada, comienzo a desparramar este polvillo para comenzar a manchar la superficie del papel. Primero la parte de la derecha, más oscura, y después voy sobre la cara, que me va quedando bastante oscuro este gris. Me tapa totalmente la cara, como ya más o menos me imaginaba que iba a suceder, y también el resto del papel me va quedando un poco más oscuro. Pero bueno, no importa, porque esto después con la goma de miga, la goma moldeable, lo puedo ir eliminando. Me quedaron incluso ciertas manchas que no deseaba, pero no importa, esto después se va corrigiendo, se va eliminando o cubriendo. Vuelvo a realizar el dibujo, ahora sí, sobre la base gris que realicé con el polvo de grafito. Tengo ciertas referencias como para reconstruirlo, no hay ningún problema con eso, sino eventualmente, bueno, lo dibujaría de nuevo, no es tampoco tan grave. Lo que sí suele, al trabajar de esta manera, en este caso, suelen desaparecer las primeras líneas. Tal vez tendría que haber tenido más cuidado con el polvo de grafito, ir simplemente en las partes más oscuras, pero bueno, digamos que hice una textura, una base general, y sobre eso ahora comienzo a trabajar y comienzo a detallar. Una vez que tengo el dibujo realizado de nuevo, ahí sí voy con la goma de miga, la goma moldeable, y comienzo a trabajar las luces. Una vez que tengo más o menos una base luminosa, una base de luces, trabajo también la parte izquierda del observador, la parte que se va a fundir con el rostro del soporte, del papel, porque quiero que me quede más claro. Acá sí voy con la goma lo más redondeada posible, lo más suave posible, no presiono demasiado y voy con movimientos circulares sobre toda la superficie para aclarar un poco este valor, este gris que me quedó en un inicio. Cuando ya tengo esta base de luces, con un 8B, un lápiz, un grafito muy blando, voy trabajando ahora sí las partes oscuras del rostro, que son las pestañas. Es un rostro que está maquillado, así que las pestañas son muy intensas. Lo mismo trabajo un poco alrededor del ojo, sobre la ceja. También voy a trabajar debajo de la nariz y en la boca para dar ciertos detalles oscuros que se requieren. Y también voy viendo de a poco qué es lo que voy necesitando.
todo esto que voy realizando, también para que no me queden marcas ni líneas realizadas con el lápiz, lo voy difuminando, lo voy suavizando con el trapo. Digamos que voy oscureciendo, voy suavizando, voy oscureciendo, voy suavizando y eventualmente también vuelvo a tomar la goma de miga y voy generando ciertas luces donde la voy perdiendo. Se puede ir y venir con los diferentes elementos, es una técnica que lo permite hasta que se van obteniendo los resultados. También voy trabajando las sombras con el lápiz negro, este lápiz más pastoso que me genera sombras más oscuras, un negro más profundo. Lo mismo que hice antes con el 8B, tal vez lo voy reafirmando con este lápiz negro. También en un momento tomo estos pinceles de goma que la verdad no sé bien para qué sirven. Los compré en algún momento y nunca los utilicé. En este caso me sirven como goma de borrar para realizar ciertas luces muy finitas, muy puntuales, muy tenues. En ciertas zonas donde necesito una zona muy puntual de luz. Aparte de que después voy a utilizar el marcador blanco. Pero lo que hace este pincel me genera como una luz más suave. A continuación lo que hago es marcar esta línea negra donde voy a tener una superficie negra a la derecha como en la foto, y esto también me indica dónde puedo generar también ciertas sombras debajo de la nariz y en la base del rostro, como para que me dé la sensación de que la cara, de que este rostro está por detrás de este plano negro, de esta superficie negra. Así que genero con el lápiz 8B una sombra acá por debajo y con el trapo después la voy a difuminar. Ahora sí, con el marcador Posca, este marcador blanco, voy a las luces finales, a las luces más intensas, que las realizo sobre el párpado. El ojo está cerrado, el párpado está maquillado y estas luces me dan una sensación de brillo. Incluso sobre la boca, sobre el labio inferior, ciertas luces, y también por encima del labio superior sobre la piel. Puedo también obtener ciertas luces puntuales que me van a ayudar al volumen, a la composición final. Y el rostro estaría terminado. Ahora tomo un pincel y tinta china común y corriente, y con la tinta lo que voy a realizar es esta superficie negra. Va a ser un negro plano que va a estar acá a un costado. Es un negro bastante intenso, profundo, que va a llamar la atención, pero no quiero que destaque demasiado. Lo que quiero que se destaque es el rostro. Esto me va a servir a que el rostro resalte, a pesar de ser un plano negro bastante grande e intenso, pero bueno, toma solo un porcentaje del soporte total, de la superficie total, y me ayuda por un simple contraste a que se destaque el rostro. Es una cuestión gráfica, una cuestión compositiva para equilibrar, nada más, pero este negro no tiene que tener textura, tiene que ser totalmente plano para que no compita con el resto. Y este sería el trabajo prácticamente terminado, una firmita como para darle el sello final, y acá tenemos el dibujo totalmente finalizado. Y como les pido siempre, por favor suscríbanse, comenten, den un like si aún no lo hicieron, y si quieren colaborar económicamente con el canal con el dinero que puedan, les dejo los links de Cafecito a través de Mercado Pago para Argentina y de PayPal para el exterior. Les mando un abrazo enorme y nos veremos en el próximo video. ¡Chao!